Hola, el libro del que vamos a hablar se llama Actividades para niños con problemas de aprendizaje. El libro va a ser presentado por Angie Vanessa Cardoso Valencia y quien les habla, Valentina Vera Micolta. Somos estudiantes del séptimo semestre de la Universidad Santiago de Cali del programa de Fonoaudiología. El trabajo fue desarrollado en el curso de Fonoaudiología Educativa 2. Iniciaremos hablando sobre las dos autoras del libro. Estas son Suzanne Manhor y Mary N. Walsh. Suzanne Manhor es antropóloga y educadora de la primera infancia. Recibió su doctorado en el 2015 con mención de excelencia en antropología de la educación infantil. Ella tiene una maestría en estudios infantiles, la cual lo obtuvo en el 2004 en una universidad que también está ubicada en Canadá. Ha trabajado 12 años como directora del programa de estudios de la primera infancia de la Facultad de Educación y ha sido maestra durante 19 años. Mary N. Walsh tiene más de 30 años de experiencia enseñando. Ella ha enseñado en preescolar hasta el 8º grado y ha trabajado con estudiantes con desafíos conductuales y emocionales. Sabemos que estos son estudiantes más avanzados. Ha trabajado en un equipo y lo que ha tratado de hacer es introducir la lectura guiada y la matemática todos los días en su propia escuela. Con lo anterior se puede evidenciar el tránsito que han tenido estas dos mujeres en cuanto a la educación, a la primera infancia y al aprendizaje. Partiendo de estos conocimientos, estas dos mujeres lograron realizar el libro que hoy estamos presentando y que aporta mucho a nuestro rol como fonoaudiólogas. ¿Qué es lo que nos aporta? Nos brinda unas estrategias de intervención, las cuales son los juegos, que nos ayudarán a estimular las habilidades lingüístico-comunicativas de nuestros niños. Entonces, a manera de introducción, el libro lo que nos dice es que el profesor en un aula de clase debe averiguar cuáles son las habilidades del niño, cómo aprende el niño, debe conocer cuáles son sus fuertes y cuáles son sus debilidades en cuanto a la percepción, la audición, la visión y la memoria. Lo que hace el libro es presentarnos unos juegos y para una mejor claridad nos lo presenta en unas actividades. Estas se encuentran agrupadas en 6 capítulos. Estos capítulos son la coordinación motriz, la percepción, la memoria, el lenguaje, la aritmética y la conceptualización. Hay que tener en cuenta que estas actividades son para niños desde la primera infancia hasta la adolescencia. El libro también recalca mucho lo que se entiende como las dificultades de aprendizaje de un niño. Estos niños son niños que a pesar de tener o de poseer una inteligencia media o superior a la media y una capacidad auditiva y visual dentro de los parámetros de la normalidad, ellos suelen presentar graves problemas emotivos o motrices. Se encuentra, sin embargo, esta dificultad y lo que hace es no permitir un óptimo trabajo escolar, un trabajo escolar cotidiano. ¿Qué es lo que se evidencia posteriormente después de esta dificultad? Una gran frustración, pero entonces el libro nos dice una pregunta. ¿No nos sentiríamos frustrados también al saber que a pesar de todas nuestras capacidades no logramos alcanzar un objetivo determinado? El resultado de su principal dificultad de aprendizaje es la hiperactividad y la distracción. Las denominaciones de trastorno mental y disfunción mental mínima solo deberían emplearse cuando esté médicamente probada la existencia de alguna disfunción neurológica. O sea que después de un examen neurológico y que se determine que sí hay una disfunción mental, ahí estaríamos hablando de un problema. Estas etiquetas se aplican mucho a menudo impropiamente a los niños, que presentan la hiperactividad y la distracción. Como lo vimos anteriormente, este es el resultado de la frustración que presentan los niños al no poder realizar óptimamente las actividades. La dificultad de aprendizaje indica al menos que el problema radica en el proceso de aprendizaje, no en el niño, lo que supone un avance a la dirección correcta. Entonces, ¿quiénes tienen esta dificultad? Según los estudios realizados, un niño de cada clase de 30 tiene alguna dificultad de este tipo. La mayor parte de estas dificultades la presentan los niños y casi todas las dificultades de aprendizaje contribuyen a que el niño tenga problemas con la lectura, pero algunos niños también
tienen problemas con ejercicios como deletrear y escribir, y otros en las matemáticas. ¿Cuál es el tratamiento más adecuado? Muchas personas han sugerido actividades de motricidad para ayudar a los niños que tienen dificultades de aprendizaje, ya que la desenvoltura en el ámbito motriz es básico para el desarrollo de otras actividades posteriores. Estas actividades que requieren un nivel más alto. Se ha notado que los niños con problemas de aprendizaje también son un poco torpes y también tienen falta de coordinación en sus movimientos. Estos niños no tienen pérdida, solamente tienen un déficit en el aprendizaje. Cabe resaltar esto que es muy importante. El objeto de todo esto es como poner el dedo en la llaga. Es como ir a donde radica exactamente la dificultad del niño para el aprendizaje y determinar en dónde se produce la ruptura del proceso de aprendizaje. Recordemos que es el énfasis y la adaptación de las actividades lo que es importante para que haya una óptima enseñanza de los niños. Entonces, vamos a empezar, seguimos porfa, con la coordinación motriz. En la coordinación motriz, los ejercicios realizados en este sentido son el manejo de balancines, juegos de lanzamiento de objetos, saltar y andar a la pata coja, como lo podemos ver en el juego de la rayuela. En este tipo de juegos, pues los niños se divierten mucho y también se trata de mantener una orientación académica donde el aprendizaje esté constantemente activo. De esta manera, el niño va a aprender y también va a mejorar su capacidad motriz. En la percepción hay juegos y actividades que sirven para la percepción visual, y la auditiva y la táctil. Entonces, el libro nos ofrece 3 preguntas. ¿Es capaz el niño de distinguir entre una B y una D? ¿Es capaz de hacer esa discriminación? ¿Puede encontrar un objeto o una palabra al hojear una página? ¿Es capaz de diferenciar distintos sonidos y palabras? En la memoria, el libro nos recalca la importancia de la memoria para todo el aprendizaje escolar. De hecho, el niño que tiene el déficit de memoria muestra esa falencia en actividades como deletrear o leer. Con el fin de desarrollar hábitos memorísticos, en este capítulo se incluyen juegos para ejercitar la memoria, así como actividades para desarrollar la capacidad de reconocer palabras. Entonces, ahorita vamos a empezar con las actividades que nos ofrece el libro en relación con la coordinación motriz. Entonces, vamos a primero relacionar la motricidad y el lenguaje. Tenemos que cada nueva consecución motriz o cada nuevo movimiento es una forma de relacionarse y comunicarse con su entorno social y material. La competencia motriz exploratoria de los niños más pequeños es fundamental para su futuro desarrollo. Es muy importante la información que los padres ofrecen sobre el desarrollo motor temprano de sus hijos, ya que esto mejorará el rendimiento académico y motor de los niños. La aparición de los diferentes hitos del desarrollo, como lo sabemos, un ejemplo es el rodar, el sentarse, el ponerse de pie, la marcha, han mostrado relaciones con el aumento de vocabulario en los niños. Cada actividad tiene una presentación y unos materiales. La manera de presentar la actividad al grupo y las variantes que son como las maneras de cómo podemos modificar el juego o agregar un grado de complejidad. Entonces, tenemos la primera actividad para la coordinación motriz, que es llegar al cielo. Entonces, la preparación y los materiales es que debemos tomar una red de cuadros, lo pegamos en el suelo con cinta adhesiva y caminamos sobre ella en pata coja o en un solo pie, considerando el cuadro final como el cielo. La presentación al grupo o la manera como nosotros nos dirigimos a los niños para que ellos entiendan esta actividad es que vamos a intentar llegar al cielo. Para ello tenemos que ser capaces de ir saltando en un solo pie por todos los cuadros hasta llegar al cielo, y entonces una frase de motivación es: vamos a ver quiénes van a poder llegar. Las variantes es que a medida que los niños vayan saltando mejor dentro de los cuadros, podemos añadir operaciones numéricas o palabras para que ellos les digan en voz alta mientras van realizando el ejercicio. Otra actividad es equilibrismo. Entonces, la preparación y los materiales para esta actividad son un balancín. Si no disponemos de uno, podemos también pegar sobre el cielo un trozo de cuerda para realizar la actividad. La presentación y la forma como le vamos a explicar a los niños
es que tenemos que caminar sobre el balancín hacia adelante y hacia atrás, tratando de permanecer en el centro sin perder el equilibrio. Aquí es muy importante que el profesor o que usemos un alumno para realizar una demostración. La variante es que a medida que el equilibrio del niño se va desarrollando, el ejercicio puede complejizarse más. Por ejemplo, los niños pueden recitar poemas, pueden cantar, pueden decir el alfabeto o reconocer o discriminar tarjetas mientras caminan sobre el balancín. La discriminación sabemos que es muy importante en el campo semántico. Continuamos entonces con el objeto volante, que es la siguiente actividad. La preparación y los materiales es que colgamos del techo una pelota con tiras de cuerda o de goma a la altura de nuestros ojos. Y en una zona libre de obstáculos, la clase la debemos dividir en 2 grupos. Entonces, la presentación al grupo y la forma como le vamos a explicar a los niños que realicen esta actividad es que vamos a golpear la pelota con la mano abierta hacia nuestro compañero. Lo vamos después a practicar con las 2 manos hasta que lo hagamos alternando las 2 manos. Cuando una pareja pierde, pues entonces le vamos a dar la oportunidad a otra parejita. La variante y la forma de complejizar esta actividad es que vamos a saltar la pelota por encima o por debajo del nivel de los ojos y vamos a repetir el ejercicio. También podemos utilizar una paleta, un remo o otro objeto para golpear. Para la actividad de caras graciosas, lo que vamos a requerir y los materiales que vamos a usar son libros de colores, revistas y periódicos. Vamos a recortar páginas que contengan rostros graciosos y los alumnos necesitan tijeras. La forma como vamos a explicar esta actividad al grupo, que es la presentación, es que vamos a recortar los rostros que más nos gusten, el rostro que le guste a cada uno de los niños. Lo vamos a pintar y lo vamos a mostrar a la clase. Lo vamos a poner en alto y para que lo veamos el resto del público. Lo que vamos a hacer es imitar la cara y volverla lo más divertida posible. Las variantes es que le podemos decir a los niños que corten los rostros en trozos más o menos grandes para que estos sirvan de rompecabezas y podemos realizar otra actividad con este juego. La siguiente actividad es el robot. Entonces, para esta actividad, los materiales, pues solamente vamos a requerir de un alumno. El alumno va a tomar el papel de un inventor. La presentación es que el inventor nos va a dar una presentación a todos, uno por uno. Entonces van a tener que imitar a un robot y vamos a pensar en la manera de cómo se mueve un robot, en la manera como se comunica y en la manera como habla. Lo que van a hacer el resto de estudiantes es votar por el estudiante que mejor representó al robot. Sabemos que esto es una parte muy importante de la pragmática, como es el juego de roles. Para la actividad de cortar líneas, la preparación y los materiales que vamos a requerir son trozos de papel. El profesor lo que va a hacer es dibujar sobre estos trozos líneas, líneas de un extremo a extremo, de modo que el estudiante pueda recortar estas líneas rectas. También vamos a hacer líneas onduladas y más complejas. Y los niños van a necesitar de tijeras. Las instrucciones al grupo y la presentación que le vamos a hacer es que vamos a practicar diversos modos de cortar cosas. Entonces, le vamos a decir a los niños que queremos que ellos recorten estas líneas rectas a lo largo del papel sin salirnos de la línea. Después deben cortar las siguientes y así sucesivamente. Así deberán cortar todas las líneas que se encuentran en el papel. Las variantes es que a medida que los niños vayan adquiriendo una mayor habilidad en la tarea de cortar, pues se puede realizar el ejercicio a manera de competición. O sea, quién lo hace más rápido y quién lo hace de mejor manera. Entonces, ahora vamos a pasar a la relación entre percepción y lenguaje. Ahora vamos a mirar las actividades que nos muestra el libro para favorecer la percepción. Entonces sabemos que a través del lenguaje el sujeto realiza la plena identificación de los objetos percibidos. En efecto, le damos una asignación, le damos un nombre a este objeto y es lo que caracteriza el acto de identificación de estímulos en los que consiste la percepción. O sea, con los ojos, con los oídos, lo que percibimos.
Cuando ponemos un nombre o aplicamos un concepto a la realidad percibida, ahí culmina la identificación del objeto. De acuerdo a esto, el libro nos brinda las siguientes actividades para favorecer la percepción. Tenemos rostros humanos. Entonces, la preparación y los materiales que necesitamos para realizar esta actividad es que vamos a recortar fotografías de adultos y de niños que aparezcan, por ejemplo, en revistas. Y elegimos las que reflejan expresiones más emotivas. Pegamos las fotografías que recortamos sobre unas tarjetas y las entregamos a cada alumno. La presentación al grupo es que cada uno de nosotros va a tener que representar la tarjeta al resto de la clase. Nos van a enseñar la fotografía y nos van a decir la persona que hay allí si está contenta o si está triste y lo que puede haber sucedido para sentirse de esta manera. La variante es que le podemos decir a los niños que imiten las expresiones faciales mientras el resto de clase adivina de qué emoción se trata. La siguiente actividad, que se denomina Pálpalo y Adivínalo, los materiales que requiere es una caja de cartón. Lo que vamos a hacer es a los lados opuestos de la caja le vamos a hacer unos agujeros. También el libro nos brinda como unas medidas que podrían ser de 18 centímetros, pero pues eso ya es autónomo. Lo que vamos también a requerir son unos calcetines y vamos a cortar las puntas de estos calcetines. Lo que vamos a hacer es adaptar estos a los agujeros a modo de mangas, para que a través de ellos los niños puedan introducir las manos a la caja. Dentro de la caja vamos a poner objetos pequeños, tales como juguetes de animales, botones, casitas de muñecas, entre otros. La presentación al grupo y la explicación es que cada uno de los niños va a introducir las manos sobre la caja, va a tomar determinado objeto, lo va a alcanzar y va a escribir con los ojos cerrados. De esta manera las manos van a decir qué es, cómo es. Las variantes es que le podemos decir a los alumnos que busquen objetos en la caja que coincidan con fotografías sacadas de revistas o periódicos. También podemos utilizar objetos de texturas diferentes para que los niños describan, como áspero, suave, entre otros. Entonces, seguimos con la actividad denominada ¿Cómo reconocer animales? Para esta actividad, los materiales es que vamos a requerir fichas blancas. En esta vamos a dibujar o vamos a pegar fotografías de diversos animales como cerdos, pollos, patos, caballos, entre otros. Lo que le vamos a explicar a los niños de lo que van a realizar es que le vamos a enseñar la foto de un animal. Ellos van a tener que identificar el animal y decir las letras, la primera y la última. Por ejemplo, si ellos reconocen el león, la primera letra sería la L y la última letra sería la M. La variante es que podemos utilizar estas fotografías o los dibujos de objetos y animales y que ellos empiecen con dos consonantes, como pluma o grulla, y a pedir a los alumnos que identifiquen esos grupos consonantes. La siguiente actividad es oídos alerta. Entonces, los materiales que vamos a requerir para esta actividad es como una grabadora. Lo que va a hacer el profesor es grabar sonidos familiares como voces de niños, ruidos de aparatos electrodomésticos, de vehículos. Entonces, debemos asegurarnos que la reproducción va a ser buena y que los niños van a lograr identificar óptimamente estos sonidos. Después vamos a pegar fotografías o dibujos en referencia a los sonidos que tenemos y los vamos a pegar en un lugar donde sea visible. Lo que van a hacer los niños, la presentación, es que ellos van a escuchar una cinta de sonidos familiares. Cuando la detengan, el profesor lo que va a hacer es llamar a uno de los niños y él va a identificar el dibujo o el objeto que está en relación con el sonido que acaban de escuchar. Por lo tanto, se les pide a los niños que presten mucha atención y que estén muy concentrados para que logren reconocer el sonido. La variante es que le podemos pedir a los niños que identifiquen sonidos familiares sin la ayuda de los dibujos. Así lo que vamos a hacer es que los niños presten aún más atención y estén más concentrados e interesados en la actividad. En la siguiente actividad, que es búsqueda de formas similares, los materiales que vamos a requerir es un cartón de colores. El profesor lo que va a hacer es recortar unas figuras geométricas sencillas
Estas deben ser de un tamaño, de tal manera que los niños puedan verlas sin dificultad cuando se les muestre. La presentación que le vamos a hacer y lo que le vamos a decir al niño que realice es que van a tratar de encontrar cosas en el aula que tengan la misma forma del triángulo, del cuadrado o del círculo. Puede suceder en muchos casos que no esté solamente el triángulo, pero puede que algún objeto lo contenga, más grande o más pequeño que este. Entonces, lo que le dice a los niños es, vamos a ver cuántos objetos encontramos y hacemos una lista en la pizarra de los objetos encontrados. La variante es que lo pueden practicar en equipos, individualmente los alumnos también pueden como acumular un cuaderno de las figuras recortando en revistas, dibujos, objetos para cada figura. Seguimos con la actividad de clasificación de objetos diversos. La preparación y los materiales para poder realizar esta actividad es que vamos a tomar una serie de objetos variados, tales como varillas pequeñas de madera, trozos de madera, fichas, botones, entre otros. Los vamos a distribuir en una bandeja dividida, apartados, como si fueran aperitivos, ¿cierto? Entonces, la presentación al grupo y la forma de cómo le vamos a explicar a los niños que realicen esta actividad es que cada uno de nosotros, a cada uno se le va a dar una variedad de objetos. Lo que tienen que hacer es clasificar según el color, la forma, el tamaño, la textura o alguna otra característica que logremos identificar en estos objetos. Cuando ya lo hayan terminado, se debe comprobar si hay alguna otra característica en común y que de pronto nos permita clasificarlos de otra forma. Ahora vamos a seguir entonces con el capítulo de la memoria. Primero vamos a identificar cuál es la relación que existe entre la memoria y el lenguaje. Entonces, según Gross, en 1994, él dice que la memoria es un proceso importante, ¿cierto? Se dice que la memoria se constituye por reorganizaciones progresivas y hay una estrecha relación con las estructuras de la inteligencia, aunque orientadas por los saberes propios de cada sujeto y de cada individuo. Para estimular la memoria se presentan las siguientes actividades. Primero tenemos el muy reconocido juego La Sopa de Letras. Para esto lo que vamos a necesitar es un papel cuadriculado, vamos a construir esa sopa de letras, conteniendo palabras que sean en una sola dirección. Recordemos que en la variante podemos ir complejizando más y más esta actividad. La variante, como lo acabo de decir, es que podemos colocar las palabras de modo que se lean en todas las direcciones. Para simplificar, podemos hacer una lista con las palabras que se van a buscar. La siguiente actividad es canciones de cuna. En esta actividad, lo que vamos a requerir es que el profesor debe seleccionar una canción de cuna que los niños puedan representar. Lo que van a hacer los niños es que ellos van a escuchar con mucha atención, ya que después lo que va a hacer el profesor es llamar a cualquiera y lo que va a hacer es representar. Ellos deben requerir a su memoria para representar lo que recordaron de esa canción. Las variantes es que el niño puede leer la canción por su cuenta y luego puede representar una mímica o mímica, como se hace en el juego de las charadas. Seguimos con la actividad de laberinto memorístico. En esta actividad vamos a hacer una lista de tareas sencillas, como que estas actividades se deben poder realizar dentro del aula de clases, como por ejemplo cerrar la puerta, sacar la punta a un lápiz, poner los libros en el suelo, entre otras actividades que podemos realizar. Escribimos estas tareas las vamos a escribir en unas fichas y vamos a realizar combinaciones de dificultad creciente. Lo que van a hacer los niños es que el profesor les va a leer la serie de instrucciones, ellos tienen que esperar a que el profesor termine de leer todas estas instrucciones para luego realizar las tareas en el orden que el profesor se las haya leído. Una vez que hayan terminado, el resto de estudiantes dirá si las ha realizado correctamente. Seguimos con figuras incompletas. Para esta actividad, el profesor debe preparar una serie de láminas con dibujos, letras, números o palabras y les deben faltar ciertas partes. Los dibujos pueden ser calcados o hechos por nosotros mismos y las letras o palabras pueden tomarse de cualquier libro. La presentación al grupo es que a cada niño se le va a dar una lámina con dibujos. Estas van a
estar incompletas, lo que tienen que hacer los niños es imaginar cómo serían si estuvieran completos y tratar de recomponer, de realizar completamente con los lápices las partes que faltan. Seguimos entonces con la actividad detectives de palabras. Para esta actividad, lo que vamos a realizar y los materiales que vamos a requerir es una historieta. Entonces, esa historieta la vamos a escribir en el tablero, en la pizarra, pero entonces vamos a cambiar algunas letras y algunas palabras. Por ejemplo, Patricia salió de Altienda. Entonces, lo que van a hacer los niños es identificar qué palabras están al revés en el párrafo o qué palabras se encuentran mal escritas. Ellos deben identificar qué está mal. Lo que van a hacer es escribir la palabra correcta encima de la que está mal. Entonces, lo que vamos a hacer es decirle a los niños, vamos a ver cuántos errores son capaces de descubrir. Seguimos con historietas gráficas. Los materiales y la preparación para realizar esta actividad es que el profesor debe seleccionar una serie de historietas cortas, ilustradas con dibujos. Estas ilustraciones es importante que estén muy bien representadas de acuerdo a la historia que va a narrar el profesor. Lo que le dice el profesor a sus estudiantes es que él va a narrar una historia que se va a desarrollar tal y como indican estos dibujos. Los niños deben prestar muchísima atención, ya que cuando el profesor termine, va a elegir a uno, el cual va a volver a narrar esta historia, pero en este momento no va a tener apoyo del cuento como tal, sino que lo va a hacer solamente con los dibujos. Las variantes es que a lo largo de la exposición se le pueden hacer preguntas a los estudiantes de tal manera que le podamos ayudar a desarrollar esta historia. Ahora le voy a dar paso a mi compañera Angie, quien continuará con la descripción de las actividades para lenguaje, aritmética y conceptualización. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Angie Cardoso. Entonces, como dijo mi compañera, yo proseguiré con las actividades de lenguaje. En la primera actividad se titula Historias sobre fotografías. Recordemos que estas actividades pueden ser adaptadas para el contexto familiar y para el contexto escolar. Se le dirá al estudiante o al niño que debe escoger una foto y con ella crear sus propios personajes. En esta actividad estamos favoreciendo desde la pragmática, desde el componente pragmático, la función imaginativa, como también se está favoreciendo la semántica discursiva, porque en caso tal de que sea un niño de segunda infancia, él va a escribir su historia, podemos ver lo que es la cohesión, la coherencia, y en el caso de que sea de primera infancia, él lo hace desde una forma oral, va a ir narrando esta historia. Inventando usos, seguimos con la siguiente actividad, inventando usos, es que en el pupitre se le colocan una serie de objetos y él deberá describirlos de acuerdo a la forma, el tamaño y el color. Y debe decir para qué se usa y también inventar otros usos. Esto todo se hace desde favoreciendo el componente semántico. Bueno, continuamos con la tercera actividad que se llama títulos de noticias, en la cual se le va a dar al estudiante la noticia, pero se le recortará el titular. Él le debe asignar un titular de acuerdo a lo que esté en el cuerpo de la noticia. Luego se le dirá cuál era el verdadero titular de la noticia. En este caso estamos favoreciendo una de las habilidades semánticas, que es la inferencia, qué título va a inferir a partir de ese cuerpo de noticia. La cuarta actividad es creación de historias, en la cual el niño debe escoger una fotografía y escribir la historia como si estuviera en ella. En un segundo momento debe escribirla como si fuese dirigido para sus compañeros de clase y en un tercer momento como si fuese dirigido hacia una audiencia. En este caso, si el estudiante, si ya es un poco más grande, lo va a hacer de manera escrita. Si es un poco más pequeño, lo hace de forma oral. Entonces, de manera escrita, vemos la cohesión, la coherencia y también fortalecemos la pragmática del discurso, es decir, él cómo va adaptando de acuerdo al público. A encontrar la palabra es una actividad que consiste en que se le dará una oración donde falta una palabra. El estudiante deberá completarlo con
palabra que sea coherente desde la gramática, que concuerde en género y en número, y ahí estamos favoreciendo la coherencia y la síntesis debido a que está estructurando de forma adecuada esa oración. En otras palabras, es una actividad que se le debe pedir al estudiante que debe sustituir una palabra subrayada con un sinónimo. Entonces, esta es una de las actividades más utilizadas en las evaluaciones escolares, también las vemos en el ITFES, es una actividad que refuerza ese fenómeno semántico llamado sinonimia. Ahora vamos a pasar con las actividades de aritmética y lenguaje, pero primero vamos a decir qué relación tiene el lenguaje y la aritmética. Entonces, ahora, en el componente aritmético, ustedes dirán de pronto que las matemáticas no se relacionan con el lenguaje, pero recordemos que el lenguaje está explícito en todas las áreas. Entonces, las matemáticas cumplen un papel fundamental cuando estamos adquiriendo ese proceso de escritura, porque el niño debe saber que si grafica una sola línea, nos estamos refiriendo al grafema L, pero si grafica dos líneas, ya nos referimos al grafema L. También la matemática favorece todos esos procesos cognitivos de memoria y atención. Recordemos que muchos niños con dificultades de aprendizaje tienen fallas en su razonamiento cuantitativo. La primera actividad es horarios de televisión. En esta actividad vamos a hacer una lista de programas de televisión igual al número de participantes de la actividad, donde se le va a asignar a cada programa un horario y un día. Luego, recortaremos y a cada estudiante se le pasará su sobre con sus diferentes programas y luego se le harán estas preguntas. ¿Qué programa se presenta a las 7? ¿Qué programa se presenta a las 7:30? Y qué día y a qué hora ponen esa película titulada, un ejemplo, El Vacío. Para esta actividad ella debe adquirir unas nociones previas, los cuales son pues los días de la semana, la hora. Recordemos que estas nociones cambian, se modifican constantemente cuando evolucionamos cognitivamente. La siguiente actividad se titula de compras. Se trata de que el estudiante debe comprar el mayor número de objetos gastando el dinero menos posible. Entonces, le podemos poner una variante fonodiológica que podemos decirle categoriza semánticamente los objetos de este mercado de acuerdo a uso y función, o le podemos decir categorízalo, entonces los puede categorizar en aseo personal, y entonces en aseo personal mete lo que es la crema, el jabón y los objetos que hacen parte de esa categoría semántica. La siguiente actividad se llama operaciones divertidas. Entonces cada estudiante va a tener 10 bolitas, 10 botones o de diferentes objetos. Entonces, él va a escribir, va a necesitar papel y lápiz y debe combinar los objetos de tal forma que siempre el resultado, un ejemplo, sea 10, pero podemos decirle, puedes combinarlos de tal forma que siempre el resultado sea 15. Entonces, él coge 6 botones más 4 bolitas y eso da 10. Entonces, o puede coger 8 botones más 2 bolitas y también te está dando 10. Le podemos colocar una variante fonodiológica donde puedes preguntarle o puedes decirle que clasifique semánticamente los objetos. Entonces, si estamos utilizando lápiz, entonces, bueno, dime este elemento a qué categoría hace parte, no que a la categoría de útiles escolares. Y ahí vamos reforzando desde la fonodiología todos esos procesos. Copas para contar es una actividad donde se debe decirle al estudiante que debe conseguir el número de la copa con el número de objetos que hay dentro de ella. Entonces, si tenemos la copa número 1, va a ir una sola bolita o un solo objeto del que estemos utilizando. De preferencia, en la copa número 2 van a haber 2 bolitas o 2 de los objetos que estemos utilizando y así sucesivamente. En este caso ya tienen que haber unas nociones previas para esta actividad desde el lenguaje, que es la de números. En la siguiente actividad, dominó diabólico, se debe poner una ficha de dominó que sumada con la anterior nos dé un número par o un número impar. A los estudiantes más grandes se le puede decir que la ficha sumada con la ficha anterior sumada con la que se va a poner ahora nos dé un múltiplo de 3, un múltiplo de 5 y
Esto desde fonoaudiología se fortalecen las conversaciones espontáneas. Cuando jugamos esto, ahí se presentan muchos procesos de conversación espontánea. En el bingo, al igual, también se presentan muchos de estos procesos y este bingo es muy interesante debido a que se muestra la tarjeta con la operación 7×9 y el resultado lo deberás tapar si lo tienes en tu tabla de bingo. Ahora, vamos a ver las actividades del último componente, que es el componente de conceptualización. Pero bueno, ¿qué tiene que ver o qué relación tiene el lenguaje con la conceptualización? Bueno, desde el componente semántico, cuando nosotros aprendemos esas nociones, realizamos esas relaciones, hacemos esas relaciones semánticas, luego esas categorías semánticas y podemos hacer descripciones, y en una de las actividades vamos a ver cómo las analogías también nos fortalecen todos estos procesos e incluso las inferencias. En el componente pragmático vamos a ver cómo fortalece lo que es la pragmática del discurso, porque en una de las actividades vamos a ver cómo ellos tienen que adecuar ese lenguaje hacia un público determinado. Desde la parte sintáctica, pues estamos estructurando oraciones, estructurando párrafos. Muchos de los niños con problemas, con dificultades de aprendizaje tienen graves problemas para seguir el hilo conductor, entonces de los párrafos, presentan dificultades a nivel de cohesión, de coherencia, entonces estas actividades van a fortalecer todos estos procesos. La primera actividad se titula ¿Cuál es el final de la historieta? Entonces, le vamos a decir al niño, pues al niño que va a recibir una serie de cómics y él debe dibujar o escribir lo que falta. O sea, se la vamos a dar la historieta recortada para que él invente un final. Aquí estamos fortaleciendo desde la pragmática esa función imaginativa y desde la semántica las inferencias. Desde las habilidades semánticas las inferencias. Oraciones en desorden es una actividad que consiste en que cada estudiante va a recibir una oración en desorden. Debe ordenarle y comprobar si es correcta. Luego debe crear más oraciones con esas mismas palabras. Estamos favoreciendo desde la síntesis del lenguaje y estamos favoreciendo lo que es el análisis y síntesis visual. Arrebatos de inspiración consiste en que la docente hará un tema general para que hagan la lluvia de ideas y luego la docente va a dividir el grupo en subgrupos pequeños y ellos deberán realizar la lluvia de ideas de todo lo que se les ocurra en ese momento. Estamos favoreciendo desde la función imaginativa, cómo están estructurando esa oración cuando hacen esa lluvia de ideas y cómo estamos estructurando esa palabra en caso tal desde la morfología. El sexto sentido, la siguiente actividad titulada sexto sentido, se le dice al estudiante que va a tener que descubrir cuáles son esas técnicas de persuasión que está utilizando el texto y luego él debe construir un texto igual. Entonces, desde ahí estamos favoreciendo lo que es la escritura académica, los tipos discursivos, la macroestructura y la microestructura. Relaciones analógicas es una de las actividades donde se favorece el componente semántico. Se le va a pedir al estudiante que complete la oración. Entonces, un cuchillo tiene filo y un lápiz tiene punta. Entonces, en caso tal de que sean estudiantes de primera infancia, que aún están pues en ese proceso de adquisición de la escritura y de la lectura, entonces se hace mediante imágenes como vemos en la imagen de abajo. La última actividad se llama debates políticos. Entonces, vamos a considerarnos políticos. Entonces, debemos elegir un partido político y crear campañas convincentes. Ahí estamos favoreciendo lo que es la fluidez verbal, el contacto visual, que ellos aprendan a manejar ese lenguaje no verbal, que sus gestos, que lo que están diciendo oralmente, ese lenguaje no verbal que son los gestos, acompañen de forma adecuada. Ok,
Ok, entonces vamos a realizar, a decir los aportes al campo de la fonoaudiología. Entonces, el libro nos brinda unas estrategias para fortalecer las habilidades lingüístico-comunicativas, pero también el libro nos brinda unas actividades que nos aportan en la evaluación de los procesos de la escritura académica. Muchas veces es complejo evaluar a un niño o a un adolescente, en la adolescente, un niño de 11 años que están entrando en ese proceso de adolescencia, que nada le interesa, que nada le llama la atención. Entonces, muchas veces esas actividades tan didácticas nos ayudan a estar fortaleciendo y también a estar evaluando esos procesos. También, también nos aportan la evaluación de los diferentes tipos discursivos y esas actividades nos invitan a integrar las dimensiones de desarrollo del niño como la motricidad. También nos brinda una relación entre los dispositivos básicos de aprendizaje y el lenguaje, y las actividades fortalecen el análisis y síntesis del lenguaje. Ahora, vamos a continuar con el aporte que puede realizar a otras disciplinas. Este aporte que puede realizar a otras disciplinas puede ser en el área de la psicología, en el área de la educación para la diversidad, en el área para la educación inclusiva, debido a que nos lleva a pensar en el concepto de diseño universal del aprendizaje. Cómo nosotros estamos modificando esos currículum para que el niño con dificultad de aprendizaje pueda aprender, pero también esa actividad pueda estar involucrada todo el alumnado. Como conclusión de este libro, tenemos que este libro brinda estrategias para el abordaje de niños con o sin dificultades de aprendizaje desde la didáctica, y que nos ayuda en gran medida para docentes, ayuda para docentes, para padres de familia, y es importante resaltar que es de un énfasis, el énfasis y la adaptación de las actividades que le permite lograr un aprendizaje óptimo en los niños.